El título del mensaje es ¿a quién sirves? ¿A Dios o al diablo? Y dice Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Quién es ese otro que viene en su propio nombre y que los judíos van a recibir como el verdadero Mesías? El anticristo. La palabra otro que utiliza Jesús en el original es aios, que significa otro de la misma clase o del mismo género, a diferencia de heteros, que significa uno de una clase diferente. Jesús, al utilizar la palabra aios, está expresando que ese otro va a ser de la misma simiente. El Hijo de Dios, Jesucristo, descendiente de Abraham, de la simiente de Abraham, llegó y no lo recibieron, pero va a haber otro de la misma simiente abrahámica, por lo que da a entender que va a ser judío, va a venir en su propio nombre y a ese van a recibir. El anticristo va a ser el hijo de Satanás. Recuerden que el anticristo todavía no se ha manifestado, pero el espíritu del anticristo ya está operando en este tiempo. Según la Biblia, el anticristo va a ser el hijo de Satanás. Ahora, que Satanás tenga un hijo no debería sorprendernos. Pues el diablo es un imitador consumado. Y el gran éxito que tiene el diablo radica en su habilidad para imitar todo lo que hace Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús era hombre. El anticristo también va a ser un hombre. Según la Biblia, va a ser hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses 2:3. Pero Cristo era más que un hombre. Cristo era el Hijo de Dios. Pues el anticristo va a ser más que un hombre, va a ser un superhombre. Va a ser el hijo de Satanás. Según la Biblia, Cristo era judío. Romanos 1:3 dice que él era judío. El anticristo también va a ser judío. El ministerio público de Jesús se limitó a 3 años y medio, pues el ministerio final del anticristo también se limitará a 3 años y medio. Dice en la Biblia que Jesús obró milagros. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice, voy a hablarles acerca de Jesús. Sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Lo mismo va a hacer el anticristo. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice, este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Así como Jesús obraba milagros, también el anticristo. Jesús murió y resucitó, lo mismo va a suceder con el anticristo. Jesús vendrá en un caballo blanco, lo mismo va a ser el anticristo. Dice que los seguidores del Cordero van a ser sellados en la frente, lo mismo sucederá con los seguidores de la bestia, el anticristo. Existe una santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Existe una Trinidad del mal, el dragón que representa a Satanás, la bestia que representa al anticristo y el falso profeta.
Y en esta trinidad del mal, muchas veces se dice que el dragón, Satanás, es el padre. El mismo Jesús en Juan 8:44 dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo. En esta trinidad de la maldad, Satanás es el padre. El anticristo es el hijo y el falso profeta hace las veces del Espíritu Santo en la Santa Trinidad. Y de la misma manera que Jesucristo es acompañado por el Espíritu Santo y por el Padre, el dragón, es decir, Satanás, el anticristo, es decir, la bestia, es acompañado por el falso profeta. Y el falso profeta, de la misma manera que el Espíritu Santo da testimonio de la persona y de la obra de Cristo y le glorifica, el falso profeta da testimonio de la persona y de la obra del anticristo y le glorifica. Así que no es ninguna sorpresa de que el diablo tenga un hijo, porque el diablo es un imitador consumado. Él imita todo lo que Dios hace. Por eso es que también existe una congregación de Satanás. No estoy hablando de una iglesia satánica, porque nadie entra engañado a una iglesia satánica. Una iglesia cuyo cartel afuera dice iglesia de Satanás, nadie entra a menos que sepa que vas a ir a adorar a Satanás. Pero ¿qué diferencia hay con aquel lugar en cuyo frente hay un cartel que dice iglesia cristiana, pero adentro, en lugar de servirse a Dios, se sirve a Satanás? Pues la Biblia dice en Apocalipsis que Satanás también tiene su propia congregación, su propia iglesia. No debería sorprendernos para nada de que Satanás tenga un hijo y su hijo será el anticristo. ¿Te cuesta creerlo todavía? Entonces, escuchan lo que Jesús le dijo a la serpiente en el Edén. Dice Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién se dirigía Dios? A Satanás. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. La mujer hace referencia a Israel. De acuerdo a Apocalipsis 12, Israel era de donde va a venir el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo prometido. Y pondré enemistad entre ti e Israel, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que hay una doble enemistad. Hay una enemistad entre ti, Satanás, e Israel. La simiente de Satanás, ¿quién es? El anticristo. ¿Y quién es la simiente de Israel? Cristo. Hay una doble enemistad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El golpe de Cristo va a ser mortal. El golpe de la serpiente es un golpe que produce dolor, pero no produce muerte. Es decir, Dios está diciendo que hay una simiente, que la simiente de la vieja serpiente es el anticristo. El mismo Dios está diciendo que la simiente real y literal de Satanás va a ser el anticristo, el hijo de Satanás. Ahora, quiero avanzar un paso más en el estudio de esta mañana y desembocar en el mensaje de Dios para nosotros. Además, el anticristo, de ser el Hijo de Dios, el anticristo va a ser Judas reencarnado. ¿Quién era Judas Iscariote? ¿Quién era? Según Jesús, Judas era hombre. Dice la Biblia en Mateo 26, 24, pobre del hombre que me traiciona. Habría sido mejor si no hubiera nacido. Es decir, que Jesús dice que Judas era un hombre, pero también dice que era un diablo.
Dice Juan capítulo 6, verso 70. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? En la Biblia hay una palabra para diablo y una palabra para demonio. En la Biblia hay muchos demonios, pero hay un solo diablo. Y nunca se aplica la palabra diablo, sino solamente a Satanás. Cada vez que aparece en el original la palabra diablo es para aplicarlo a Satanás. Muchos demonios, pero un solo diablo. Es decir, entonces que Judas es el diablo encarnado. Así de la misma manera que el Señor Jesús es Dios encarnado. Dios se encarnó en Jesús y el diablo se encarnó en Judas. Eso es lo que dice Jesús y yo le voy a creer. Pues él dijo, él es diablo. Uno de ustedes es diablo. No dijo demonio, dijo diablo. Judas era el diablo encarnado. Lo dijo Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que el anticristo va a ser el diablo encarnado? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que el anticristo y el Judas son la misma persona? Porque Jesús dijo que Judas, además de ser diablo, era el hijo de perdición. Dice la Biblia, en Juan capítulo 17, versículo 12, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. No dice un hijo de perdición, dice el hijo de perdición. Y esta expresión, el hijo de perdición, aparece solamente 2 veces en la Biblia. Una aplicada a Judas y la otra aplicada al anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, Pablo dice que el anticristo será el hijo de perdición. Las únicas 2 veces que aparecen en la Biblia esta expresión, el hijo de perdición, se aplica a Judas y al anticristo, por lo que llegamos a la conclusión de que es la misma persona. ¿A qué conclusión puede llegar un lector de la Biblia sencillo y sin prejuicio? Ahora, de la misma manera que Dios se encarnó en Cristo, Satanás se encarnó en Judas. Sabemos que Cristo está a la derecha de Dios Padre, pero ¿dónde está Judas hoy en día? ¿Dónde vive hoy en día Judas? ¿A dónde fue? Al abismo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues la Biblia dice que el anticristo, que es el Judas reencarnado, viene de allí, viene del abismo. Apocalipsis capítulo 11, verso 7 dice que sube del abismo. ¿Y qué es el abismo en la Biblia? ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el lago de fuego? ¿Qué es el Seol? Expliqué alguna de estas cosas ya en un mensaje anterior, pero no les expliqué qué es el abismo. El abismo es el lugar o la prisión en la que están detenidos muchos espíritus demoníacos. No todos, porque muchos andan dando vuelta por acá, acompañando a Satanás, molestándonos, perturbándonos, haciendo lo imposible para que nosotros no tengamos comunión con Dios. Pero hay muchos espíritus demoníacos que hoy están detenidos en una prisión que se llama abismo. ¿Te acuerdas cuando la legión de demonios que estaban en el Gadareno y Jesús le decía que saliera? Ellos le pedían, le rogaban a Jesús que no los enviara ¿a dónde? Al abismo. Lucas capítulo 8, verso 31, que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. El abismo es el lugar donde está hoy el anticristo, porque dice que de ahí va a venir. Y el abismo va a ser el lugar donde Dios va a encadenar a Satanás durante 1000 años y lo va a mandar al abismo. Además del anticristo se habla de aquel que es el ángel del pozo del abismo, porque la residencia de hoy en día del anticristo está en el abismo. Y de ahí va a venir.
El abismo no es el Hades. Yo les expliqué que el Hades es el lugar en el cual las almas de los seres que murieron sin Cristo en el corazón, de las almas de las personas perdidas, están siendo atormentadas para siempre en el Hades. Aunque el Hades dejará de existir y todas las personas que hoy están en el Hades irán al lago de fuego, donde va a ir Satanás, donde va a ir el anticristo, la bestia y el falso profeta. Pero eso sucederá después, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eso al final de los tiempos. Entonces el Hades, donde hoy están las personas, las almas de aquellas personas que murieron sin Cristo, están siendo atormentadas, irán a parar al lago de fuego. Abismo, Hades, lago de fuego, todo diferente. Ahora la gran pregunta que yo quiero contestar en esta mañana es: ¿cómo llegó el anticristo al abismo? Dice que el anticristo sube del abismo. ¿Cuándo se fue al abismo? Cuando Judas Iscariote murió. Pues la Biblia dice que cuando Judas Iscariote murió, se fue a su propio lugar. Mire lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 24 y 25. Y orando, dijeron: Señor, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿A qué lugar se refiere? De ningún otro ser en la Biblia y de ninguna persona pecadora en la Biblia se habla de que a la muerte se fue a su propio lugar. Es decir, que había un lugar que le pertenecía a Judas, se fue a su propio lugar. Ahora compara estas dos porciones de las Escrituras: uno que se va a su propio lugar y luego del anticristo que sube del abismo. Da toda la sensación de que el anticristo, el Judas reencarnado, hoy está en el abismo y de ahí subirá para manifestarse al mundo entero. El Judas reencarnado. Así, de la misma manera en que Dios se encarnó en Jesús, el diablo se encarnó en Judas. Y hoy Judas está allí y el anticristo subirá de allí, el hijo de Satanás. Con respecto a Judas, tengo algunas preguntas. ¿Por qué traicionó a Jesús? Si él no estaba de acuerdo con Jesús, ¿por qué se quedó a su lado? Tengo otra pregunta. ¿Por qué lo escogió Jesús para ser uno de sus apóstoles si sabía que lo iba a traicionar? ¿Y cómo es posible que este Judas haya engañado a todos todo el tiempo? Menos a Jesús, que él sabía que era diablo. Los engañó a todos. Aun cuando Jesús le dijo a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar, nadie sospechó de Judas. ¿Cómo hizo para engañarlos? Pero la gran pregunta que me hago, todas esas son buenas preguntas, pero la gran pregunta es: ¿qué vio Satanás en Judas para que llegara a ser un instrumento tan útil en las manos de él? ¿Qué vio Satanás en Judas para que se convirtiera en un instrumento tan útil en sus manos? Yo he arribado a mi propia conclusión. Y déjeme que la comparta. La Biblia dice que cuando Jesús escogió a Judas, no era traidor. La Biblia dice en Lucas 6:16, el que llegó a ser el traidor. No lo era cuando Jesús lo escogió. ¿Y qué era? Ladrón. Dice que él robaba de la tesorería. Y nadie sabía.
excepto Jesús. No era traidor, era ladrón. ¿Y ladrón por qué? ¿Y por qué se quedó al lado de Jesús? Posiblemente por la avaricia. Tenía asegurado el futuro económico. Así que avaricia, avaro, ladrón, mentiroso, hipócrita, todas fallas en el carácter de Judas. Puertas abiertas por donde Satanás fue metiéndose y tomando control paso a paso de su vida. Pequeñas concesiones suelen ser la antesala de grandes desastres. Puertas abiertas en el carácter de Judas, por donde el diablo fue metiéndose hasta tomar control absoluto de su vida. El diablo lo observó, primero robaba de la tesorería, después aceptó las pérfidas sugerencias del diablo de traicionar a Jesús, hasta que finalmente la Biblia dice que Satanás entró en él. No un demonio, Satanás. Juan capítulo 13, verso 2 dice que Satanás entró en él. En Juan 13, 27, quiero decir, después del bocado, Satanás entró en él. En cada instancia, Judas tenía la opción de rechazar o aceptar las pérfidas sugerencias del diablo. Es decir, en cada instancia, Judas era libre, por tanto, responsable de sus actos. Él tenía la posibilidad de rechazar el consejo del diablo o de aceptarlo. Tal cual nosotros, todos los días, tenemos la misma posibilidad de aceptar lo que el diablo nos dice o de rechazar lo que el diablo nos dice. Hay dos grandes enseñanzas que yo rescato de la vida de Judas. La primera, no subestimar el poder del pecado. Hermanos, si nosotros, si nuestros ojos se abrieran espiritualmente, veríamos a Satanás a nuestro lado, a los demonios rondar, porque Él nos está observando. Él nos observa cuando venimos al culto y nos observa cuando entramos en la habitación. Nos observa cuando encendemos el ordenador y nos observa cuando estamos en la oficina. Nos observa. Y cuando estamos en el lugar secreto, escucha lo que nosotros hablamos. Nos está observando para ver si nosotros dejamos una puerta abierta por el pecado. Porque Él sabe que esa puerta abierta por el pecado es la oportunidad que Él tiene para meterse y destruirnos. Él te observa para ver si hay puntos flacos en tu carácter. Él te observa para ver si dejaste una puerta abierta por medio del pecado. Él se va a meter por esa puerta y te va a destruir. No dejes que te mienta, te lo advierto, te va a destruir. El pecado es la puerta que se le abre al diablo para que él entre y destruya todo lo que tengas. No te des licencia ni permisos para hacer lo malo. No apañes ni protejas el pecado en tu vida o en la de aquellas que están debajo de tu autoridad. Cuando un padre apaña, protege el pecado de su hijo, no lo quiere, lo están mandando al infierno. Yo no sé por qué razón los padres somos tan ciegos. No se dan cuenta del mal que le hacemos a nuestros hijos cuando apañamos el pecado y lo protegemos. Protegemos el pecado en la vida de nuestros hijos. En lugar de estimularlos, empujarlos a que dejen el mal camino, nosotros lo protegemos. Protegemos el pecado. No digo a él, protegemos el pecado. No lo estás queriendo. Papá, no quieres a tus hijos. No me digas que lo amas, no los amas. Porque si supieras que lo que están haciendo es una puerta abierta al infierno, o dos cosas. O vos estás tan engañado como tus hijos, o realmente no lo quieres.
Porque un padre no podría apañar ni proteger, un pastor, un líder de célula, no podría apañar y proteger el pecado. Hablo del pecado. Empujaría con todo el amor del mundo, empujaría como lo hago yo los domingos. Los empujaría a la santidad, porque es la mejor manera de estar bendecido, hermano. El pecado es una puerta al diablo por donde se te va a meter y te va a destruir. Va a destruir la vida de tus hijos, de tu familia, de tu economía, de tu salud. Cierra la puerta al pecado y estarás bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Así que así como hay padres que protegen el pecado en la vida de sus hijos, hay personas que protegen el pecado en su propia vida. Y se ofenden cuando alguien con autoridad espiritual y que con amor le muestra que hay algo que no está bien. Se ofenden y se excusan. Todos nosotros, yo también, nos excusamos del pecado que hay en nuestro corazón, hermano. Hay que cerrar esa puerta. El diablo te vigila como vigiló. No subestimemos el poder del pecado. La lección más grande que yo aprendo de la vida de Judas es que este hombre tan bendecido dejaba puertas abiertas por donde el diablo se metió y lo destruyó para siempre. El pecado tiene el poder de destruirte en las llamas del infierno. El pecado no solo te destruye acá, te destruye allá. Cerrá la puerta al pecado. Así que no me digas que quieres a tus hijos si proteges el pecado que hay en él. No me diga el pastor que quiere a su congregación o que el líder de célula quiere realmente, porque como no lo quiere, que siga adelante y se estampe contra la pared. Hay un precio que pagar, ¿verdad? Pero más vale honrar al Señor y tratar de evitar que esa vida se vaya al infierno, aunque se enoje conmigo, a que yo le dé rienda suelta. Porque un día voy a tener que presentarme delante del Señor y me va a pedir cuenta por no haber empujado a mi hijo y por no haber empujado a la iglesia a vivir en santidad. Así que cuando protegemos a nuestros hijos, el pecado de nuestros hijos, no le hacemos ningún bien. La segunda gran lección que yo aprendo es que las buenas oportunidades tienen un límite. Las oportunidades de gracia tienen un límite. Judas tuvo muchas buenas oportunidades, pero las despilfarró a todas. Jesús le brindó su amistad por 3 años y medio. Le dio el poder para sanar enfermos y liberar endemoniados. Le lavó los pies, mojó pan en el plato y se lo dio en la boca en señal de respeto y compañerismo. Y en el Getsemaní, cuando éste lo estaba traicionando, él lo trató como un amigo. Es más, ¿hasta qué punto llegó el amor de Jesús por Judas? Que nunca lo desenmascaró públicamente, ni siquiera con sus discípulos, de que él era un ladrón. Pero cuanto más amor recibía, más insensible se volvía. ¿Cómo puede ser que una persona tan bendecida como fue Judas haya desperdiciado tantas oportunidades de gracia? Y yo me pregunto lo mismo con nosotros. ¿Cómo es posible? ¿O acaso Dios nos ama menos que a Judas? ¿O acaso nosotros tenemos menos oportunidades de gracia que las que tuvo Judas? ¿O acaso el Señor no nos da también a nosotros las mismas oportunidades para que lo sigamos, para que seamos su discípulo? Pero de la misma manera en la que Él despilfarró tanto tiempo de gracia, así nosotros me temo que nosotros también cometemos el mismo error. Pero hermanos, aprendamos de los errores ajenos. Judas, el tiempo de gracia tuvo un final. Y si se termina hoy el tiempo de gracia para nosotros, aceptando la voz del diablo de que arreglemos cuenta mañana,
sabiendo que cuanto más tolerantes seamos con el pecado, sabemos que al final del día le vamos a dar el indulto total al pecado. El diablo trata de dilatar, que arregles cuentas con Dios mañana. Él trata de dilatar. Sigue adelante, prueba un bocado más, sigue adelante, toma un trago más, sigue adelante, sabiendo que al final le vamos a dar el indulto al pecado. Pero aprendamos de los errores de los demás. Aprendamos del error de Judas. El tiempo de gracia terminó. La vida de Judas nos recuerda que el tiempo de gracia tiene un límite. Y que Dios está siempre buscando personas que sean instrumentos en este mundo para Él. Aunque también las fuerzas del mal hacen lo mismo. Así como Dios está buscando instrumentos, personas que sean instrumentos en las manos de Dios, las fuerzas del mal también están buscando personas que sean instrumentos en las manos de Satanás para cumplir su propósito. Y aquí entra la terrible responsabilidad humana. La decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a servir a Dios? ¿O vamos a servir al diablo? ¿Vamos a servir a los propósitos santos o vamos a servir a los propósitos del pecado? De la misma manera que que Judas tuvo la oportunidad a cada paso, a cada instancia, él tuvo la posibilidad de aceptar o rechazar el consejo que el diablo le daba. Él fue plenamente responsable de los actos que hacía. De la misma manera nosotros, Dios está buscando instrumentos, personas que sean instrumentos para el bien, instrumento en las manos del Señor, para bendición de la humanidad. Pero las fuerzas del mal también están buscando. Hoy en día también está buscando. Y está buscando dentro de la iglesia. Como buscaba entre los discípulos de Jesús. Que sean instrumentos en sus manos para cumplir los propósitos del infierno. Acá cabe la terrible y gran responsabilidad humana. ¿A quién vamos a servir? Hoy es el día en donde tenemos que decidir. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a servir a los propósitos santos, a los propósitos de Dios, o vamos a servir a los propósitos del infierno? ¿Vamos a estar en las manos de Dios o vamos a estar en las manos de Satanás? No desperdicies la oportunidad que Dios te da hoy de arreglar cuentas con Él. No es mañana, no es a la salida, es hoy, ahora. Toma la decisión de arreglar cuentas. Cierra toda puerta que le abriste al pecado. Puertas abiertas al pecado son puertas abiertas al infierno. Y Él no va a desperdiciar nosotros sí, pero Él no va a desperdiciar ninguna oportunidad para entrar en tu vida y deshacer, pulverizarte, destruirte, como lo hizo con Judas. Aprendamos que el pecado es el peor negocio de la vida y que el enemigo número uno que tenemos no es Satanás, ni es el anticristo, es el pecado. El pecado es el enemigo número uno que tenemos. Cierra esa puerta. Ponte bajo la cobertura, la protección del Señor. Cuando nosotros pecamos, nos salimos fuera de la cobertura del Señor, fuera del paraguas protector del Señor, nos salimos y entonces estamos a expensas del diablo. Ponte nuevamente bajo la protección del Señor. Y toma la decisión de aprovechar el tiempo de gracia, hoy, mañana no sé. Y de tomar la decisión de ser un instrumento en las manos de Jesús, no un instrumento en las manos de Satanás, sino un instrumento en las manos de Dios para bendición de la humanidad. Ponte de pie, por favor.